Y hoy quiero continuar con el mensaje que iniciamos la semana pasada acerca de declaraciones positivas o positivismo versus declaraciones de fe. Pues hoy nos encontramos dos extremos. Por un lado, personas declarando solo por declarar, abrir la boca, solo por repetir palabrería, como dijo Jesús: cuando tú hagas oraciones, no uses palabrería. Tú tienes que ponerle sentido, tienes que tener una base para lo que tú oras. Pero por otro lado tenemos personas criticando y de alguna manera juzgando las declaraciones de fe y diciendo que no se debe declarar y que no es correcto, que Dios no es un mandadero, que Dios va a hacer su voluntad. ¿Y quién está correcto de los dos? Yo creo que puede haber algo de razón en las dos partes. Por ejemplo, en aquellos que declaran sin sentido, pues de nada sirve su declaración. Sin fe, de nada sirve su declaración. Y por eso es que las personas que juzgan las declaraciones dicen: pues ¿para qué lo haces? Pero tampoco tienen 100% de razón, porque la Biblia habla de declarar la palabra. Y mi intención al hablarle, enseñarle, porque más que una predicación es una enseñanza, es que no hagamos mal algo que debemos hacer bien. Y no dejemos de hacer algo bueno por temor a equivocarnos o porque alguien dice que no se debe hacer. Aleluya. Romanos capítulo 10, versículo 8 al 10. Y espero que me alcance el tiempo, porque aquí hay algo muy profundo. Romanos 10, del 8 al 10. Ese es un versículo que usamos mucho para evangelizar y para llevar a las personas a Jesucristo. ¿Cuántos han usado el Romanos 10, versículo 8 al 10? Mire cómo dice: mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra. ¿Dónde? ¿En dónde está la palabra? En tu boca y en tu corazón. ¿Dónde debe estar la palabra de Dios? En la boca y en el corazón. Acuérdense que el corazón no es el músculo. Recuerda eso la semana pasada. Cuando habla de corazón, habla del asentamiento de las emociones, la mente, la voluntad. Cerca de ti está la palabra y en tu boca y en tu corazón. Diga conmigo: en mi boca y en mi corazón. Y luego dice el apóstol: esta es la palabra de fe que predicamos. Este es el mensaje de fe. Que si confesares, por favor síganme rápido, que si confesares con tu boca, ¿con qué vas a confesar? Con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Dice el apóstol Pablo: confiesa con tu boca que Jesús es el Señor, cree en tu corazón que Dios le levantó de los muertos y serás salvo. Y luego termina diciendo: porque con el corazón, con el asentamiento de las emociones, todo lo que le definí como corazón, se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Es necesaria una confesión de nuestra boca para salvación, como diciendo el apóstol: si lo crees, lo tendrás que hablar. Para que se complete el proceso de tu salvación, tienes que creer. Pero si lo crees, tendrás que hablarlo. Ahora, si nos vamos al contexto en el que este versículo se escribió, porque hoy cualquier persona dice: pues Jesús es mi Señor y Jesús es mi Salvador. Pero en aquel tiempo no cualquier persona podía decir que Jesús era su Señor y su Salvador. ¿Por qué? Porque decir Jesús es mi Señor era desafiar al sistema político de aquellos tiempos. Porque el único Señor, según las leyes de ese tiempo, era el emperador romano. Y si alguien se atrevía a llamarle Señor a alguien que no fuera el emperador de Roma o el César, moría. Por otro lado, dice el apóstol: si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos. Creer en nuestro corazón y confesar que Jesucristo había sido levantado de los muertos era desafiar al sistema religioso que no creía en la resurrección de los muertos. Y tan peligroso era enfrentar al sistema político
Como tan peligroso era desafiar al sistema religioso, al final quien llevó a la cruz a Jesús, o el medio que se usó, al final sabemos que había un plan, fue el sistema religioso. Pablo estaba en la cárcel porque él hablaba de la resurrección de los muertos y enfrentaba al sistema religioso. Entonces decir Jesús es el Señor corría riesgo de muerte y terminar como una antorcha humana alumbrando las calles de Roma. Lo que me indica es que no era fácil hacer declaraciones de fe. Tenían que estar fundadas y correr el riesgo de morir por tu fe y por las palabras de tu boca. Por eso decía Pablo, si tú confiesas que Jesús es el Señor, porque para confesar Jesús es el Señor era estar dispuesto a morir. Y si tú crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos y también lo confiesas, era estar dispuesto a morir. Y cuando tú llegas a ese nivel donde estás dispuesto a morir por Jesús, entonces tú eres salvo. Pero eran necesarias las dos cosas: creer y confesar. ¿Cuál es el milagro más grande que nosotros podemos recibir en esta vida? ¿El coche que estás esperando? ¿Que Dios te libere de la hipoteca? ¿Que Dios te libere del agiotista que te metiste y no supiste en lo que te metiste? ¿Cuál es el milagro más grande? ¿Que Dios te libre del COVID? La salvación de tu alma. Y la salvación de tu alma, denle el aplauso al Señor. La salvación de nuestra alma es el milagro más grande que podemos recibir. Y escuche, y el milagro de la salvación viene como resultado de una confesión. Y ahora pienso, si el milagro más grande viene de una confesión, ¿no podrán suceder milagros más chicos? El problema no es la confesión, es la base, es el corazón. La diferencia entre declarar correcta o incorrectamente, además de tener que ver con el corazón, tiene que ver con una promesa de Dios. Hay quienes declaran basados en sus deseos, pero a veces esos deseos no están de acuerdo con las promesas de Dios. Esa es una declaración incorrecta. Pueden declarar positivamente, pero no es la declaración que debemos de hacer de fe. Hay quienes hacen declaraciones por tratar de ser gente positiva y no negativa. Es que yo voy a ser positivo y siempre voy a hablar positivamente y siempre voy a hablar cosas buenas, pero no se trata de eso. Las cosas buenas que declaramos tienen una base, y la base es la promesa de Dios. Hay quienes hacen declaraciones motivadas por buenas intenciones, no hay maldad. Sin embargo, no hay una base. Pero las correctas declaraciones son las que tienen como base lo que Dios ha dicho, sus promesas. Y si Dios prometió, no tengamos miedo de hablarlo, porque usted puede confiar en que el Señor cumplirá su promesa. Hebreos capítulo 10, versículos 19 al 23 dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. ¿Cuántos creen que tenemos esa libertad para llegar a la presencia de Dios y decirle: amamos tu presencia, Señor? Por el camino nuevo y vivo que Jesús nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Y luego vea el 23: mantengamos firme. ¿Qué es mantener firme? Sean constantes, firmes, no se muevan, síganlo haciendo, no dejen de hacerlo. Manténganse firmes y sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. La profesión, diga conmigo, la profesión. Y la profesión de nuestra esperanza no es otra cosa más que la confesión de lo que esperamos. La palabra original para profesión es homologueo, que significa anúncialo, decláralo.
Lo que está diciendo es: mantente firme hablando lo que Dios prometió para que tú lo recibas. ¿Están conmigo? Sigue hablándolo y mantente firme y no dejes de hablarlo, eso que esperas, porque tu esperanza no está basada en un buen deseo que tú tienes. Tu esperanza está basada en una promesa de Dios. Y si tu esperanza está basada en una promesa de Dios, mantente firme y sin fluctuar, confesando la promesa de Dios para tu vida. Entonces yo empiezo a llamar las cosas que no son como si fuesen, porque Dios lo ha dicho, porque tengo fe. Y la fe se expresa. ¿Cómo el mundo se dará cuenta que tú eres una persona de fe? ¿Por qué? Por tu actuar. E incluye tu hablar. Aleluya. ¿Cómo puedes decirle a otros que aunque algo no se ve es real? Pues hablándolo. ¿Cómo puedes expresarle a otros que tienes certeza de lo que esperas? Pues hablándolo. ¿Cómo puedes expresar que tú tienes fe en Jesucristo para que otros lo sepan? Pues hablándolo. Jesús dijo lo siguiente, Lucas 12, versículo 8 al 9. Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. La palabra confesar también es la misma, homologueo, declararlo. Cristo está diciendo: señores, bueno, no dijo señores, ¿verdad? Pero dijo: hermanos de las 10:30, de la fe en Apodaca, de la fe en Centro y de la fe de Ciudad Madero, no basta solo que crean, tienen que confesarlo delante de los hombres. Y si no lo confiesan, yo no los confesaré. Y es más, y si me niegan, peor tantito, yo los negaré. Con la boca puedo confesar o puedo negar. Pero Dios dice: el que me confiesa delante de los hombres, yo confesaré ese nombre delante de mi Padre y de sus santos ángeles. Así es de que yo creo, con el corazón se cree y con la boca se confiesa. Ahora, yo le voy a decir una cosa: hay más riesgo en confesar y declarar que solo creer y no decir nada. ¿O no? Yo empiezo a confesar y declarar lo que creo basado en una promesa de Dios, porque tengo fe en Dios, y yo estoy arriesgándome. Porque alguno va a decir: ¿y si no se cumple? Y luego yo digo: ¿y si sí? Y hay más riesgo en confesar tu fe que en quedarte callado. ¿Qué es más fácil? ¿Confesar tu fe o quedarte callado? A ver, voy a volver a repetirlo. Yo sé que para algunos ya están en otro nivel, ¿verdad? Pero para el común de la raza de Sol, ¿qué será más fácil para la raza de Sol de la Portería Norte, donde están los libres y locos? ¿Qué será más fácil? ¿Confesar y anunciarles a otros su fe o simplemente quedarte callado y no decir nada? Es más fácil para muchos quedarse callado, porque confesar tu fe implica riesgos. Así como en el principio implicaba el riesgo de perder la vida, en este tiempo el riesgo de ser criticado y perder tu reputación. Y digan: está bien sabaringas, está bien loco. Pero si tú lo crees, tú lo confiesas. Amén. Tú lo anuncias. Que lo sepa el diablo y que lo sepa la gente. Amén. Que tú le crees al Señor, no temas hablarlo, toma el riesgo de hablarlo. Se requiere de una fe genuina para anunciarlo. Es más, me atrevo a decir otra cosa, que quien no lo declara podría ser, es que realmente no tiene fe y no se quiere arriesgar. La diferencia
entre declarar correcta o incorrectamente tiene que ver con una vida en el Espíritu Santo. Si usted está lleno del Espíritu Santo, saldrán palabras inspiradas por el Espíritu Santo. Si su pensamiento es un pensamiento de acuerdo al Espíritu Santo, sus palabras serán correctas porque están inspiradas en el Espíritu Santo. La Biblia nos dice claramente en Romanos 8:5 que los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Eso quiere decir que entre más espiritual te vuelvas, no tengas miedo a volverte espiritual, porque hoy la gente confunde ser espiritual con religioso. No, yo no soy religioso, pero quiero ser más espiritual, quiero parecerme más a Cristo cada día. Y eso me implica andar más en el Espíritu. Y te abstienes y no haces cosas porque me quiero parecer más a Cristo. No quiero arriesgar mi santidad, no quiero arriesgar mi relación con Dios. Y a veces tengo que ser radical en mi comportamiento. Amén. A veces tendré que decir: no voy a un lugar no porque me mande al infierno, sino porque no le quiero dar lugar al diablo. A veces me voy a abstener de hacer ciertas cosas, no porque sean un gran pecado, pero le abren una puerta al diablo y no le voy a dar a puertas al diablo. Y no es que sea religioso, es que cada día debo crecer y hacerme más como Cristo. Y si alguno aquí dice: ya soy como Cristo, arrepiéntase, pecador, porque todavía nos falta a todos tanto para llegar a ser como Cristo. Pero dile al que está a tu lado: ahí la llevamos, ahí la llevamos, ahí la llevamos, amén. Y entre más espiritual te vuelvas, más posibilidad tendrás de que tus palabras sean las acertadas. Entre más carnalote andes, motivado por los deseos de la carne, lógicamente tus declaraciones, su fundamento será la carne. Los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu piensan. Por otro lado, cuando el Espíritu Santo nos llena, Él nos da sus dones. ¿Hay alguien que cree aquí en los dones del Espíritu? Dios dio dones a los hombres. Y las capacidades que Dios da es para establecer su reino, para edificar la iglesia, para construir el reino de Dios aquí en la tierra. Él no le dio solamente esas capacidades a sus discípulos. Ellos ya se murieron, nos quedamos nosotros. ¿Y entonces Dios nos dejó sin capacidad a nosotros? No, nos dejó su Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo te capacita. Y entre los dones del Espíritu Santo hay 3 tipos: los dones vocales, los dones de revelación y los dones de poder. Y los dones vocales es el don de profecía. Y Pablo dice: procurad los mejores dones, sobre todo que profeticéis, que den una palabra de parte de Dios. Dar una palabra no es pecado. Dar una palabra producto de mis sentimientos y de mis emociones es riesgoso y podría ser hasta pecado. Pero si Dios da una palabra que ya está escrita, gran parte de ella, o ya está escrita simplemente, quizá algo particular para cada quien es diferente, pero si Dios ha dado una palabra, yo la puedo decir. La palabra profética más segura es la Biblia, dice Pedro. Y ya Dios lo dijo, y yo lo puedo hablar. Y Dios me pronto pone un versículo para ustedes, y yo lo voy a hablar porque es palabra de Dios. Pero en los dones de revelación está el de palabra de sabiduría y el de palabra de ciencia. Y también son palabras. La palabra de ciencia son revelaciones que Dios da de manera extraordinaria, como Él quiere, cuando Él quiere, y con un propósito especial. Y después usted las habla porque es palabra de ciencia, palabra de sabiduría. Empieza usted a tomar decisiones que dice, o cosas que ante la sabiduría humana están muy por encima. Y dice: ¿y esto que salió? Es palabra de Dios. Y usted empieza a aconsejar con palabra de sabiduría, empieza a revelar misterios con palabra de ciencia, y empieza a dar un mensaje de parte de Dios con palabra de profecía. El enemigo quiere que eso se calme, porque si eso se calma, ¿quién va a ser
el que va a anunciar. ¿Quién va a anunciar? Así es de que no hay nada mejor que nosotros someter nuestra vida al control del Espíritu. Los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Y si usted está siendo guiado por el Espíritu de Dios, hable, 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 hable. Porque si en este tiempo la iglesia calla, las únicas voces que se van a oír son las voces de incredulidad. Si en este tiempo la iglesia calla, las voces que se van a oír son las voces incorrectas. Y el Señor dice en su palabra: tú eres linaje escogido, pueblo adquirido por Dios, real sacerdocio. ¿Para qué? ¿Para qué qué? ¿Y cómo se anuncia? ¿Con qué se anuncia? ¿Con las orejas o qué? ¿Con qué se anuncia? Para que anuncies las virtudes del que te llamó de las tinieblas a tu luz. ¿Qué virtudes? Dios sana, Dios salva, Dios viene, Dios es bueno, Dios es misericordioso, Él tiene un plan maravilloso para tu vida. Y damos lo que Dios quiere que nosotros demos a aquellos que nos rodean.